Bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes en este día que Dios nos ha regalado el Señor. Todos los días extiende su misericordia sobre cada uno de nosotros. Yo creo que es razón suficiente para que usted y yo, que tenemos la oportunidad de disfrutar cada día, levantarnos en bendición. Así que yo le invito para que le demos gracias a nuestro Dios. Papito lindo, estamos tan agradecidos por tu inmenso amor, por tu bondad. Gracias por darnos la oportunidad cada día de poder disfrutar de esa misericordia que tu palabra dice que nuevas son cada mañana. Gracias por tu inmensa bondad. Gracias por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, hoy terminamos la enseñanza acerca de Segunda de Samuel, capítulo 12, el versículo 20, que es donde extrajimos los principios acerca del tema vuelve al altar de Dios. Cada uno de los principios que aprendimos durante toda la semana fue extraordinario, la manera como Dios ministró nuestra vida. Escuchamos testimonios impresionantes de personas que Dios los llevó a un nivel mucho mayor, y a Dios sea toda la gloria por esto. A Dios le damos toda la gloria. Pero para ir rápido, pues el tiempo me corre a mí de una manera exagerada. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 20 dice: Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. De este versículo 20, Dios nos ministró de una manera muy precisa, muy puntual a cada uno de nosotros. Habló a nuestras vidas bajo el principio de qué significaba levantarse de la tierra, qué significaba el lavarse, qué significaba el ungirse. Y en el día de ayer hablamos qué significaba el cambio de ropas. Ahora, esta parte que sigue, este último principio, es el que conecta con el título que dimos a esta enseñanza, vuelve al altar de Dios. Porque después de que David hizo todo lo que le acabo de mencionar, dice la Biblia que entró en la casa de Jehová y adoró. Yo quiero que usted recuerde que cuando David supo que su hijo se había muerto, y en medio de ese dolor, entró al altar de Dios. No todas las personas reaccionamos de la misma manera. No todas las personas cuando enfrentamos dolores, hay quienes lo asumen con mucha madurez, hay quienes deciden entrar al altar de Dios como David. En cambio hay otros que en medio del dolor es entendible, pero no es justificable, pero se entiende, porque a veces el dolor es tan desgarrador, que la gente en medio de su dolor comienza a culpar a Dios, a decir que dónde estaba Dios cuando esto sucedió, a mi Dios no me escucha, culpa a la iglesia, culpa a la ciudad, es decir, tratamos de buscar culpables porque tenemos que canalizar nuestro dolor de una o de otra manera. Ahora, Dios nos da un secreto extraordinario que tiene para nosotros una revelación muy poderosa, y es volver al altar de Dios. No existe ninguna razón por que nos distanciemos del lugar de Dios, del altar, donde cuando nosotros vamos a ese lugar, David entendió que el único lugar donde uno es sanado, donde uno es ministrado, donde uno es liberado, donde uno es restaurado, donde uno es cubierto, donde uno es perdonado, es allí en el altar de Dios. Allí es donde uno recibe ese bálsamo sanador. En el altar de Dios es donde uno recibe esa nueva fuerza que todos necesitamos para poder seguir en este glorioso camino. Allí en el altar de Dios es donde logramos entender muchas cosas que no entendemos fuera del altar.
Cuando estamos hablando de lo que significa el altar significa sacrificio, obviamente, significa entrega, significa precio, significa tiempo. Es decir, no importa cuál sea nuestra condición, el tiempo de estar a solas con Dios allí en el altar no puede ser reemplazado por nada. Es necesario que usted y yo volvamos al altar de Dios. A veces nosotros, por tanto dolor que a veces enfrentamos, llámese traición, infidelidad, vicisitudes de la vida, desafíos, cosas que nos entristecen, que nos desgarran, que nos incomodan, que nos desaniman, cosas que nos toca enfrentar en la vida, la solución no es huir del altar. Usted sabe lo que es, David le dicen, tu hijo se murió. Aunque estuviste 7 días ayunando, orando, clamando y como quiera se murió. Uno podía desengañarse, uno podía como desilusionarse y uno decía, pero tanto orar, tanto ayunar, tanto hacer lo que le dicen a uno que tiene que hacer y yo no veo ninguna salida, yo no veo ninguna respuesta, yo no veo ningún resultado favorable, pero es que desde nuestro punto de vista seguramente no lo vamos a ver y mucho menos distante del altar de Dios. Cuando uno va al altar de Dios, a ese secreto, a ese lugar, allí entenderás muchas cosas. Mire, la Biblia registra un pasaje en Génesis capítulo 35, versículo 1. Dios manda a Jacob a que le haga un altar, que levante un altar, porque si usted conoce la historia o si no se la voy a medio contar o lo puede leer, le dejo de tarea Génesis 35. Jacob estaba siendo perseguido por su hermano Esaú. Él lo había engañado, le había quitado la primogenitura, había quitado la bendición. Entonces Esaú dijo, cuando mi papá se muera, yo lo voy a matar. Y comenzó a perseguirlo, comenzó a huir. Este hombre comenzó a huir y tuvo una experiencia con Dios extraordinaria. Y en Génesis 31, escuche lo que Dios le dijo. Dijo Dios a Jacob, Génesis 35:1, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar, al altar que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos, mudad vuestros vestidos y levantémonos, subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Note la misma actitud. Levantémonos, limpiémonos, cambiémonos de ropa y subamos a Betel y vamos a hacer un altar allí a Jehová. Es decir, porque en ese encuentro hay cambio, hay transformación. En el altar recibimos todo lo que usted y yo necesitamos. Sanidad. Fuera del altar de Dios, uno habla muchas tonterías, uno piensa muchas incoherencias. Hasta el enemigo le hace pensar que el mundo puede ser como una alternativa para salir de los problemas. Y yo voy a terminar contándole un testimonio que está en la Biblia, de uno de los adoradores de David, como decir en este tiempo, un hermano que dirigía el grupo de alabanza de la iglesia, que se salió del altar y después regresó. Pero mire cómo se habla fuera del altar y cómo se habla dentro del altar. Mire lo que dice el Salmo 73. Este hombre se llama Asaf, era uno de los adoradores de David. Dice Asaf las siguientes palabras: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y ahí comienza su testimonio. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pasos,
por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas con su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Escuche lo que sigue diciendo este hombre. Versículo 13. Dijo un adorador, dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Sabe qué quiere decir esto? Es como decir, ¿para qué me convertí al evangelio? ¿Para qué recibí perdón de pecados? Versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré con ellos, he aquí que la generación de tus hijos se engañaría. Y él mismo dice, cuando pensé para hacer esto, fue duro trabajo para mí. Escuche lo que sigue, verso 17, hasta que entrando al santuario de Dios. O sea, hasta que entré al altar, note cómo estaba hablando antes del altar, diciendo, pero es que los impíos viven mejor que uno, ellos no tienen tantos problemas como nosotros. Y comenzó a sentir envidia de los arrogantes, que ellos hablan con altanería y Dios no se da cuenta. Y comenzó a hablar fuera del altar, pero después dijo, hasta que entrando al santuario comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto por deslizaderos y en asolamientos harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como el sueño que despierta. Así, Señor, cuando despierte menospreciará su apariencia. Él mismo dice, se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas, y mire cómo él mismo se golpea y dice, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, tú me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y termina diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si ve, él afuera del altar estaba hablando incoherencias, comparándose con los mundanos y diciendo que había limpiado su corazón en vano, pero entró al altar, entró al santuario y comprendió, entendió perfectamente el plan divino. Así que yo le invito para que usted medite en esta palabra. Por favor, volvamos al altar de Dios. Padre, yo te doy muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.